Está ya. Que no quería estar aquí. Ya estamos. Sí. Los chicos ¿Sí? con las chicas. ¿Ya? Bueno, buenos días. A ver, estoy muy bien rodeada. Gracias, Emilio, por la oportunidad de moderar esta mesa. Y nada, pasamos directamente, para aprovechar más esta media hora, vamos a pasar directamente a las presentaciones y al tema. Bueno, tenemos a Jesús González Nieto, de BM Growth, René de Jong, de Runway Investments, Marta Huidobro, vicepresidenta de BAN, Alfonso Hernández, Junta de Castilla y León, Sonia Juárez, de Laboratorios Rodio y Business Angel, y Juan Carlos Sánchez, de Querecho Forum. Bueno, hemos tenido los días previos ahí un poco de tormenta de ideas, a ver qué nos planteábamos en esta mesa redonda, porque hay muchísimo de qué hablar. Voy a empezar por ti, René. Adelante. A ver, tú has sido emprendedor, ahora eres inversor, llevas, bueno, este año ya llevas 30 startups invertidas. Sí, ¿Cómo ha cambiado tu punto de vista o tu forma de ver esas inversiones desde la primera startup en la que invertiste hasta la actualidad? qué pregunta. Normalmente Business Angel es o bien un profesional que le sobra algo de dinero, pero también hay mucha gente que vende su empresa y luego tienes dinero y puedes invertir. Y el primer error es meter demasiado dinero en la primera, porque te ves con mucho poder y piensas que puedes todo. Para los que podríais, ¿alguien considera ser Business Angel en un futuro? ¿Pero ver hermanos? Mira, perfecto. Lo que os podéis permitir perder es el presupuesto para invertir, ¿ok? Y luego es mejor hacerlo en 10 diferentes, más que todo lo que tengáis en la primera que os puede impulsar con entusiasmo. Esa es una de las cosas mayores. En la que más... Sí, distribuir y no ir con todo de golpe. ¿Alguien puede aportar alguna idea más al respecto? Porque los perfiles de la mesa de hoy son de lo que hablaba muy distintos. René es de cómo organizar su propio capital para no perder eso las es. primeras de cambio. Pero de los criterios que utiliza René, igual no sé si ha evolucionado o sigues fijándote en lo mismo desde la primera o a lo mejor te fijas en otras cosas. Hablabas el otro día del enamoramiento. Sí, si tú buscas inversión, tienes que enamorar un poco al inversor, ¿no? Tienes que convencer, que tienes que vender y también tienes que demostrar de que no eres dogmático, si cambia el viento, que eres capaz de ajustar la vela. Y si alguien quiere convencer a un inversor, lo más fácil es ponerte en el lugar del inversor, para pensar y qué es lo que quiere, porque eso como un cliente, lo mismo que haces con tu empresa, necesitas saber lo que quieren vuestros clientes, y con un inversor es lo mismo. Entonces, si alguien me quiere enamorar, me viene a explicar cómo va a hacer la salida para mí en 3, 4, 5 años, en vez de que esto no es algo para hablar. Y si queréis hacer un home run, eso sería ya presentarme cómo va a ser en el informe mensual y trimestral de la información que me vais a enviar. Entonces ya, wow. A ver, Marta, que te ríes de los informes. Es que ya iba al último detalle, no sé, vamos a tener que empezar desde el principio. A ver, si volvemos a la pregunta inicial de cuáles son los criterios a la hora de invertir. A ver, los inversores, cada inversor como persona diferente que somos, tenemos distintos criterios. Y una de las cosas más importantes cuando os dirigís a inversores individuales es precisamente saber cuáles son sus criterios de inversión, ¿eh? Y si son grupos, hay muchos grupos que son agnósticos y que invierten en cualquier tipo de sectores, con cualquier condición, valoraciones diversas, y hay otros que tienen un nicho muy específico. Entonces, la primera cosa es saber cuáles son los criterios publicados que tiene ese inversor. Luego, hablando de criterios generalistas, pues si hablamos, por ejemplo, del equipo, todos los inversores nos fijamos en el equipo. El equipo hay que contar quiénes son, porque os conocéis, habéis trabajado juntos. Bueno, esto ya estoy pasando un poco al pitch, pero vamos, sin entrar en el pitch, el equipo es un criterio muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad, como la gente que invierte en fases muy tempranas, y los business angels es nuestro caso, aquí a lo mejor hay alguien que invierte un poco más tarde, en realidad estás invirtiendo en un potencial. Entonces, las personas tienen una idea,
de crear un negocio, y este negocio se va a desarrollar en la dirección que habían pensado o en otra. Entonces, lo que decía René, si es una persona suficientemente flexible, que es capaz de darle la vuelta, se da cuenta que el mercado que había visto no era el bueno, sino que es otro, y el producto, en vez de ser así, le pongo un envoltorio y funciona de otra manera y tal. Bueno, pues para eso tienes que tener un equipo equilibrado que permita adaptarse a las necesidades del proyecto. Y ya dejo hablar y seguimos con otro. A mí me gustaría que interactuarais entre vosotros. Yo Para estoy mí, aquí en medio, pero bueno, que mira, habléis añadiendo, perdona, Eva, Sí, añadiendo un poco a lo que está diciendo Marta, para mí es muy importante el conocer si el emprendedor ha hecho su mapa de riesgos. Eso es. Es decir, si normalmente los emprendedores, y yo también he sido emprendedora y lo soy, somos gente con muchísima adversidad al riesgo. Entonces, muchas veces no lo valoramos, o sea, no somos capaces de ver más allá. Entonces, para mí es muy importante que sea capaz de demostrar al inversor que ese mapa de riesgos lo ha hecho, que es consciente de todos los riesgos con los que se puede encontrar y enfrentar, y tener distintas alternativas de por dónde ir en caso de que su negocio, por distintas razones, pues le haga cambiar esa ruta estratégica que inicialmente se había marcado. A mí eso me da mucha confianza como business angel. Sí, ha hablado de pivotar, que eso es un clásico dentro de las startups, ¿verdad? De un proyecto que se inicia de una manera y después de alguna forma pivota. También el fracaso es una forma de ver desde un punto de vista de Business Angel que alguien se ha caído y se ha vuelto a levantar y ha intentado varias veces, digamos, un proyecto distinto, y a lo mejor a la primera no, pero a la cuarta le sale muy bien. Eso también, desde luego que en Estados Unidos está muy bien visto, y tenemos que cambiar la cultura en Europa de que un emprendedor, no, porque no haya salido bien la primera o la segunda, no es un fracasado, sino es una persona que quiere seguir emprendiendo. Lo que ocurre es que no ha encontrado, no ha dado con la tecla, ¿verdad? Y todo ese background que va acumulando de alguna forma se capitaliza, porque realmente es experiencia acumulada que luego de alguna manera se ve en ese proyecto que al final es exitoso. Pero como tú dices, Juan Carlos, ¿no puede más el miedo al fracaso aquí en la Pero cultura el miedo que tenemos? del inversor o el miedo No, del el miedo del emprendedor. emprendedor. No, el emprendedor es una persona Tiene dura, miedo. que se levanta todas las veces que haga falta, y hay emprendedores en serie que realmente pues lo intentan una y otra vez y realmente transmite confianza, para más allá de que luego el proyecto sea invertible, que eso es otra cosa de la que podríamos hablar, ¿no? Pero si realmente hay un equipo de emprendedores equilibrado, como ha dicho Marta, en los que realmente pues hay de diversos digamos áreas funcionales, no son todos a lo mejor ingenieros o médicos, sino que hay un poquito, está equilibrado. Además, otra cosa importante, están a full time, sobre todo, o sea, hay un compromiso en el que ves como business angel que realmente estás invirtiendo el dinero de alguien que está dedicándose su tiempo, no part-time, sino full-time. Entonces eso realmente reconforta y da confianza para poner tu dinero, y sobre todo luego los reports trimestrales, ¿verdad? Esos son básicos, porque tienes que saber por dónde van un poquito. Y estoy notando yo que últimamente también muchas startups no piden el típico business angel que pone dinero y se desvincula, sino que quieren que aporte valor, que aporte know-how y que les acompañe. O sea, un socio, digamos, que esté allí con ellos también, ¿no? Un poco de mentor, barra socio, barra mentor. Bueno, Alfonso y Jesús están afirmando, ¿eh? Si me permitís, yo creo que estáis diciendo algo muy interesante, y desde mi punto de vista que pareciera un poco como elefante en cacharrería, ¿no? Porque la bolsa, BME, bueno, esto es para las empresas gigantes, ¿usted qué hace aquí, no? Vaya mi minuto de gloria para decir que no es así. Quiero decir que tenemos una bolsa para empresas muy pequeñas, para pymes, ¿no? El BM Growth ¿no? Sí. Y tenemos un programa para ayudar a las empresas. Y una de las piezas clave es que todo lo que habéis dicho cambia un poco, o por lo menos se formaliza un poco cuando estás en el mercado, porque los inversores que están allí ya no es una relación tan directa, tan artesanal, si quieres, ¿no? Sino que hay una serie de estándares, de normas, de formalismos que sirven para que todo lo que estáis diciendo, el término de cuándo tengo que contarte las cosas, con qué profundidad, no te las puedo contar a ti solo, se las tengo que contar a todo el mundo, etcétera, eso se pueda entrenar y conseguir para que el inversor sea capaz de hablar el idioma de los inversores del mercado, que esa es la clave. Como en todo, ¿no? Tienes que hablar su idioma y saber lo que ellos esperan. Y ellos esperan las cosas, por supuesto, con la misma profundidad que estáis mencionando, pero quizás
con algunos elementos formales más, ¿no? Por eso nosotros creemos que eso es clave, que el inversor, perdón, que el emprendedor lo entienda, lo entrene y lo internalice en su organización. Desde muy pequeños. No pensemos que las empresas muy pequeñitas de emprendedores, bueno, eso no hace falta que tengan la contabilidad muy bien muestra, no, que no hace falta que se audite, no, sí que hace falta, porque cuando tú vas hablando tienes que dar un track record y tienes que tener a los inversores perfectamente alineados y te van a pedir eso. Entonces, se puede entrenar y se puede ayudar para conseguirlo. ¿Qué ventajas tiene, bueno, por qué los inversores se fijan en las pymes? ¿Qué ventajas hay? Porque creen que van a ganar más dinero. No sé, tal cual. Claro, una empresa muy pequeña tiene una gran capacidad de crecimiento. Telefónica no puede doblar su facturación de un año para otro. Cualquiera de las empresas que están en el BM Growth lo puede hacer, pero claro, también hay un riesgo mayor, ¿no? Entonces, es un tipo de activo diferente. O sea, las acciones del IBEX 35, la forma de gestionarlas, de asumir el riesgo, etcétera, no tiene nada que ver con esto. Aquí el performance del índice, por ejemplo, de nuestro mercado, de las 15 empresas un poquito más líquidas, ha triplicado en los últimos 5 años, pero en el camino ha habido unos cuantos muertos y heridos. Quiero decir que tienes que saber dónde te estás metiendo, ¿no? Entonces, asumes un riesgo mayor y por lo tanto tienes que estudiar más, pero crees que vas a ganar más dinero y de hecho lo puedes ganar, lo ganas. Alfonso. Sí, yo quería introducir un elemento adicional a todo lo que se está hablando, porque es verdad que el perfil de la gente que estamos aquí, bueno, que estáis aquí, es mucho de financiación propia, de inversores, y el título de la mesa es muy sugerente, pero yo quería introducir el elemento de qué buscan los financiadores o qué buscamos los financiadores, que el emprendedor conozca qué tipos de financiadores hay, porque no todo es financiación propia, también hay financiación ajena, bancaria, y yo creo que el relato, que es muy importante que el relato sea consistente, que el relato sea coherente del emprendedor, esto que estamos hablando de los criterios, de si se busca capital inteligente, que sepa con quién está hablando. Voy a llevar un poco el asco a mi sardina, que provengo de la administración pública, porque claro, el capital riesgo que proveemos, en nuestro caso Sodical, vamos, y el programita que tenemos de capital semilla, que no deja de ser capital riesgo, pero hay que reconocer que las métricas son un poco diferentes. Quieren ganar dinero, se quiere ganar dinero, pero también a lo mejor hay otros elementos de regionalidad, de empleo, etcétera. Entonces yo creo que el emprendedor lo que tiene que hacer es ver con quién está hablando. Si va a hablar con un banco, a lo mejor no necesita exponer tanta rentabilidad, sino una capacidad de pago suficiente, quizás hasta garantías, que es la parte negativa. Si vas a hablar con un business angel, pues lo que habéis dicho de capital inteligente, porque a lo mejor lo que quiere realmente es también que le aporte como mentor. Y si vas a la administración pública y a lo mejor quieres una subvención, y todo al final te financia. Entonces yo creo que lo primero, el primer consejo que yo daría, un poco apelando al título de la mesa, es con quién estoy hablando, con quién estoy interpelando. Estoy hablando con un business angel, con un capital riesgo privado, semipúblico, porque yo creo que eso es lo primero que debe adaptar su relato, su discurso. Y bueno, ya que tengo la palabra, no la suelto. Oye, yo perdón, que ya hasta aquí. La última cosa. No, vamos a ver. La última cosa. Que yo creo que también el relato debe ser creíble, porque también lo que he dicho hasta hace un momento a lo mejor entra en contradicción con ser especialmente, no sé cómo decir, sincero. Y nosotros, por ejemplo, donde estamos, en los relatos especialmente edulcorados tampoco nos gustan mucho. Yo creo que cuando un emprendedor también muestra sus debilidades y muestra un poco su trayectoria, lo que comentaba antes Juan Carlos de por qué he fallado, por qué no he fallado, yo creo que le da realismo y le da, no sé, más credibilidad. Sí, le da más credibilidad a la hora de invertir. Y eso, perdona Marta, dime. Sí, no, perdón, te iba a decir que si puedo ahondar un poquito en el tema del relato. Por supuesto. Hay una cosa de la que no hemos hablado que son los básicos y es cómo vas a ganar dinero, porque todo el mundo monta una empresa para ganar dinero. Entonces, cuando el inversor que tiene enfrente tiene que entender cuál es tu modelo de negocio, cuál es el objeto, qué tienes tú de diferencial, cuál es tu producto, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a fabricar, todo lo que tiene que ver con el modelo de negocio, que a veces se obvia, porque como llegas aquí a vender y entonces dices, bueno, ¿y esto cómo lo vas a vender? Bueno, pues vamos a probar y tal, y muchas veces
eso no está bien definido. Pero si no está bien definido porque estáis haciendo test, también se puede decir, pues mira, vamos a probar esto, esto y esto. Lo que no puede ser es que no deis confianza de que sabéis lo que estáis haciendo. Entonces, es fundamental que conozcáis muy bien vuestro negocio, vuestro modelo, lo que queréis hacer, cómo lo vais a hacer o qué vais a probar y cómo eso va a generar dinero, de qué manera, incluso tener hipótesis de precios, hipótesis de mercados, puede ser todo hipótesis y estar ensayando, pero tiene que haber detrás un Excel con unos números y que sepáis cuáles son las hipótesis y poder explicarlo. Porque si no, por muy bonito que sea, si no sabéis cómo vais a ganar dinero, nosotros no podemos invertir, porque ya corremos riesgo en que las cosas no salgan. Si ya no sabéis ni cómo lo vais a llevar a cabo, no se puede hacer. Muy buen punto. Tú has dicho antes de ser invertible. Una cosa es si alguien puede montar una panadería en la esquina y ganar 100.000 al año, digo yo, wow, aplauso. Pero no es para invertir, porque un inversor quiere multiplicar su inversión por 10 en 4 o 5 años. ¿Y por qué? Porque el 80% de las startups se mueren en los primeros 4 años, que significa que has invertido en 10, 8 se mueren, 1 ni fu ni fa, y el último tiene que coger la carga para salvar toda la familia y que haya ganancias al final, ¿no? Y me ha gustado lo que has dicho, ahora que tengo la palabra no lo suelto, ahí ya voy, porque si no tienes un análisis de la competencia, quédate directamente en casa, mejor ni venir a hablar, porque tú tienes que saber quién eres, dónde estás y dónde quieres ir y cuál es el camino para llegar y el plan que tienes para hacer el camino, ¿no? Y luego eso de hablar también de tus dudas, eso es ser fuerte. Si no tienes dudas, será que tienes que pensar un poco más, ¿no? Y si tú vienes al inversor y intentas venderle la moto, tú puedes pensar que son un poco tontos y que no lo pueden ver, pero no es tan probable. Y si yo invierto en una startup, voy a ser su socio, voy a ser tu socio, que significa, dime qué cosas te quedan por solucionar, porque si me lo cuentas, yo puedo ver si ahí también puedo ayudar con mis conocimientos y conocidos. Y si yo veo posibilidades para ayudar con conocimientos y conocidos, significa que la probabilidad de éxito se aumenta. Ya. Un poco por profundizar en lo que ha dicho Alfonso, yo creo que hay un gran error que cometemos, y que, bueno, yo lo he cometido en otro momento, todos los emprendedores, que es no saber quién es el inversor que realmente necesitas. Entonces, estabas hablando de distintos tipos de financiación. Yo creo que todos saben lo de las etapas y cuándo me toca este tipo de inversor y cuándo me toca el otro. Sin embargo, muchas veces yo doy clase en la Universidad de Emprendimiento y me dicen, no, es que voy a ir a un banco. Le digo, ¿pero cómo vas a ir a un banco ahora? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es un profundo desconocimiento por parte de los emprendedores. Tienes que buscar el inversor que te conviene en tu caso, ¿no? Y eso es uno de los matices que estabas diciendo y que creo que es muy importante, que antes de dirigirte a un tipo de emprendedor seas capaz de identificar, este es el tipo de inversor que yo necesito. Sí, muy bien. Y te pones en el referente, hay un listado de los top 100 business angels más activos, hay un listado de los fondos más activos y puedes ver en qué tipo de cosas han invertido. Y si alguien ha invertido 10 veces en educación y tú tienes algo de educación, es más probable, ¿no? Si vas a una fintech con tu agencia de viajes, será que no. Claro, exactamente. Bueno, ¿cuántos emprendedores hay en la sala? ¿Cuántos emprendedores tenemos? Muy bien. Bueno. Estáis tomando nota, ¿no? Sí. Espero. Está bien. Lo que ha dicho René me gusta porque es el ejemplo de, yo conozco a algunos emprendedores que tienen muy buen autoempleo, pues es lo que decías de la panadería, pero no es una startup. No es una startup tecnológica escalable, porque desde el momento que depende de su mano de obra que salga el producto, no se puede automatizar, por lo tanto no se puede escalar. Entonces, ¿para qué me pides financiación? Para pagarte el sueldo. Entonces, sí que es verdad que hay muchas muy buenas ideas de autoempleo, pero que realmente bueno, luego al final no son invertibles porque efectivamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, aprovecho las palabras que he dicho antes de que las ayudas públicas, por ejemplo, aquí lanzo lo de ENISA, que también es un préstamo participativo que ayuda también a dar confianza al inversor para ir acompañado de, ¿no? Maridan bastante bien un ENISA con un Business Angel, porque ya el trabajo de alguna forma de análisis lo ha hecho ENISA, y entonces, pues bueno, es una financiación externa, pero tú realmente a la hora de poner tu capital tienes también la garantía de que hay alguien que lo
lo ha revisado. Sí, se respira esa garantía, ¿no? Que cuando un emprendedor dice, bueno, tengo un ENISA, entonces ya... Exactamente. Efectivamente. Yo sí quería insistir en en esa idea de ir varios financiadores del brazo, porque todos los financiadores se encuentran más cómodos. Y entonces no es incompatible financiación ajena con ENISA, que es, bueno, Sodical tiene un producto parecido que también es préstamo participativo, con ya inversión privada también, hasta encontrar la facturación, que es la financiación mejor de todas, la de que ya facturas y ya realmente el cliente es el que te financia y te permite crecer de forma orgánica, vamos. Entonces, ya nos están llamando la atención. Sí, cuando, perdón. Jesús, 3 le he minutos. cortado a Jesús. Jesús. Cuenta, di. No, yo quería profundizar solamente un minuto sobre lo que estáis diciendo, eso de la diversificación de los inversores y a qué inversor, y ese, como dicen los ingleses, el targeting que tú tienes que identificar. Esto es clave desde el principio, pero cuanto más se sofistica el ámbito de los inversores, es más importante todavía. Entonces, cuando das el siguiente paso de, bueno, pues ahora voy a un mercado, por definición un mercado es indefinido, es el mundo mundial, que pues, entonces te sientes muy perdido. Es imprescindible, de nuevo, ¿no? Entrenar, tener un método, identificar con quién te vas a relacionar, cuál es tu equity story, qué es lo que les vas a contar, cada cuánto se lo cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, una cosa que no he escuchado la palabra, me ha extrañado, en el discurso o en el relato, me parece que hoy algo que tienen que tener en cuenta todos los emprendedores es la ESG. Imprescindible. Ya no hay ningún inversor profesional. Nosotros trabajamos fundamentalmente con inversores profesionales. Que no te pregunte sobre eso, ¿no? Es más, la normativa europea es tendente a que solo vas a poder invertir si eres profesional en ese ámbito, en cosas que tengan esa etiqueta, y no es una etiqueta de adorno, es una etiqueta interna. Entonces yo creo que es muy importante trabajar eso también. Es una de tus conclusiones de la mesa, ya que nos han indicado el tiempo. ¿Sí? ¿Me podéis dar alguna conclusión? Sin ninguna duda. ¿Preguntas posiblemente? ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna, los emprendedores, para lanzar? Si no, Eva, hacemos una ronda de conclusiones y exactamente, terminamos en tiempo, ¿qué te con parece? las conclusiones. Sí. A mí me gustaría, como conclusiones, dar algún consejo para los que aquí nos están escuchando, que tengáis cualquier novedad en vuestra startup, la incorporéis rápidamente al deck, en esa presentación, que no tengáis un único deck. Está el Investors Deck, que es el que mandáis a los inversores, que tiene que ser breve, conciso, con las ideas muy claras. No podemos estar 2 horas leyéndolo. Entonces tiene que ser muy pocas páginas para que se entienda. Si luego queremos más información, ya la pediremos. Si queremos una reunión, la pediremos. Pero de entrada, si además hacéis un pitch, tiene que ser un pitch que en 5 minutos le hayáis contado todo. Con lo cual tiene que ser muy visuales, frases llamativas, grandes, y no podemos leer letras pequeñas. Eso es, digamos, el consejo que quiero dejar para que las presentaciones realmente de grandes proyectos que hay detrás luego no se estropeen por una mala presentación, ¿vale? Sino que vayan alineadas. Y ya está. Alfonso. Pues un poco lo que he dicho, lo importante del relato, de un relato coherente, honesto en el sentido de que no pasa nada por decir debilidades, etcétera. Y una vez que tienes un relato coherente con foco, también flexible, sí que hay que adaptarlo a los diferentes financiadores, porque no son incompatibles entre ellos. Sonia. ¿Cómo y de qué manera vas a ganar dinero? Que quede clarísimo. ¿De qué manera vas a ganar dinero? Eso tiene que dar. ¿Cuál es tu propuesta de valor, en definitiva? ¿Por qué te van a comprar a ti y no a tus competidores? Marta. Bueno, yo no voy a insistir en el equipo porque hemos hablado bastante de ello, pero yo creo que sí que es importante también contar por qué, y va un poco en el tema del enamoramiento, por qué estás haciendo este proyecto. Toda la gente tiene una historia. Entonces yo tengo esto porque tengo un hermano con un problema, porque tengo un padre, yo conocí a este amigo en la universidad. Eso que os lleva 10 segundos es fundamental para que nosotros nos enamoremos también del proyecto. René. Pues emprender no es fácil. Es muy importante darte cuenta, si no tienes nada que perder, lo puedes arriesgar todo. ¿Qué significa? Cada cosa que vas a hacer, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Si puedes sobrevivir esto, adelanta, hazlo y ya verás lo que pasa, ¿no? Y el consejo más importante es disfruta del camino. Es muy bonito emprender. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias por haberme ayudado tanto en esta mesa. Gracias. Gracias.